Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes nuevamente. Bienvenidos a este curso bíblico que hemos estado llevando con su servidor JC Mendoza. Me da mucho gusto verlas a todas. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Hola, Maurilia. Hola, Maru. Buenas tardes. Hola, Hola, hermanita Mago. Y hola, Esmeralda. Pues vamos de lleno a entrar al tema, esperando también que pues se pueda compartir correctamente. Me van avisando si es que lo ven correctamente. Voy a empezar a compartir. Ustedes me avisan si se ve bien. Ahí ya lo estoy compartiendo. Avísenme si se alcanza a ver correctamente. está leyendo, pero sí se ve, pero apenas está leyéndolo. Muy bien. A ver si ahí ya lo ven. No, Ya, Muy bien. toda Pues vamos a arrancar con lo que es el curso bíblico y ahora vamos a continuar con esta parte que hemos estado avanzando en cuanto a la inspiración de la Biblia. Estamos básicamente cerrando este bloque con lo siguiente. Ya hemos dicho que la inspiración bíblica es este influjo sobrenatural sobre la inteligencia y voluntad del agiógrafo. Dios, Espíritu Santo, influye en el agiógrafo. Y para descubrir la inspiración de los autores sagrados es preciso tener en cuenta los géneros literarios. Esto lo hablábamos hace 15 días. Y dijimos que los géneros literarios eran la manera o forma que se utiliza para relatar una verdad. Mientras que el sentido que tienen los textos puede ser el sentido literal y el sentido espiritual, ¿lo recuerdan? A su vez, este sentido espiritual se divide en tres: alegórico, moral y anagógico, perdón. Ahora bien, ¿qué debemos de contemplar para los sentidos, tanto el literal como el espiritual? La unidad de toda la escritura, leerla en la tradición de la iglesia, atentos a la analogía de la fe, y obviamente la concordancia profunda de los cuatro sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la escritura en la iglesia. Ok, muy bien. Entonces vamos a arrancar. Miren, para interpretar la Biblia correctamente, debemos de tomar en cuenta lo que guía el catecismo de la Iglesia Católica y al final hemos estado trabajando con el catecismo de la Iglesia Católica y que también hemos venido viendo en este curso. Por ello, no podemos interpretar sin tomar en cuenta la unidad de toda la Sagrada Escritura. ¿Sí me explicó? No puedo tomar un texto aislado y de ahí hacer una doctrina. No, debe de estar siempre visto desde la globalidad de toda la Sagrada Escritura. También tomar en cuenta los géneros literarios y los sentidos bíblicos, que es lo que hablábamos. Pero importante la tradición apostólica, ya sea oral o escrita, y la compatibilidad con la revelación pública. Por otro lado, se nos invita a evitar sacar un texto del contexto. Eso sí, ya está muy claro, ¿no? Hacer decir al texto algo que no dice, hacer interpretaciones subjetivas a mi conveniencia. Es que ahorita a mí el Señor me está inspirando, está bien, y te puede inspirar lo que sea, pero no necesariamente eso mueve o cambia la doctrina de la revelación dada por Dios. Ahora bien, también vamos a ver, déjenme quitar esto, a ver si lo puedo ocultar. Muy bien, dice, y también hacer interpretaciones fuera de la iglesia de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Y esto también es muy importante, ¿por qué? Porque hay mucha gente que hace interpretaciones, pero ya no desde la iglesia, ya desde su congregación, ya desde su perspectiva. Y por eso vas a encontrar muchas congregaciones que surgen y surgen y surgen. Hay más de 70,000 congregaciones a partir de interpretaciones propias, interpretaciones de ellos. Ahora bien, ¿qué continuamos? Dice en la segunda de Pedro 1:20, sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Esto ya está más que claro. Esta invitación a entender que la Escritura no la podemos interpretar por cuenta propia, más bien siempre en la comunidad eclesial. Algo sucedió con los fariseos por ahí de cuando a Jesús lo querían poner a prueba y le ponen la moneda para que dijeran si pagaban o no impuestos, que por cierto él les responde muy inteligentemente que le den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero después de este texto, los saduceos le preguntan aquello de la mujer que se casó 7 veces, ¿se acuerdan? Que cuál de ellos era la que iba a ser la esposa ya, si es que había resurrección. Y Jesús contestó algo muy importante que nos corresponde en este tema. El error de ustedes es que no conocen las escrituras y no conocen el poder de Dios. Precisamente eso es lo que vamos a hablar. Por ello es importante interpretar las escrituras en el corazón de la iglesia. En el 119 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, a los exégetas toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que mediante un cuidado estudio puedan madurar el juicio de la iglesia.
Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. A esto es lo que le vamos a llamar exégesis y hermenéutica bíblica, el tema de este momento. Exégesis y hermenéutica bíblica. Vamos a explicarlo. ¿Qué es la exégesis? Del griego exégesis, que significa contar, narrar, relatar, también interpretar. Pero aquí lo que busca la exégesis va a ser busca descubrir qué significó el texto en su momento. Mientras que la hermenéutica, del griego hermeneutikos, que significa interpretar, el intérprete. Por cierto, Hermes de esta mitología griega era el mensajero, el que llevaba el mensaje de una persona a otra, el que interpretaba, algo así como la Malinche en su momento, aquella que interpretaba, bueno, la que traducía, la que explicaba, bueno, pues algo así, la hermenéutica, pero más bien a nosotros nos interesa como una técnica o método de interpretación de los textos. Y en este caso, ¿qué significa para nosotros hoy en día el texto? Es decir, ¿qué es la hermenéutica? Lo que significa el texto en nuestros días. La interpretación aplicada a nuestros días, mientras que la exégesis busca describir lo que significó el texto en su momento. Hemos dicho también que entonces el Espíritu Santo influye en la inteligencia y la voluntad del agiógrafo. El agiógrafo escribe respetando su libertad en cuanto a sus géneros literarios, en cuanto a su forma de escribir y demás. Y nosotros tenemos como resultado la Sagrada Escritura. Precisamente la Sagrada Escritura es el resultado de esto, que es lo que tú y yo tenemos. Ahora bien, a nosotros entonces nos toca comprender tanto los sentidos como los literal y el espiritual, sí, pero también entender cómo interpretar. Ahora bien, vamos a pasar a lo siguiente. Mira, la exégesis entonces va hacia el entorno del autor, los géneros literarios, sus destinatarios y el momento histórico, mientras que la hermenéutica es posterior al estudio exegético. Pretende iluminar nuestro presente preguntando qué quiere decirnos hoy el texto, desafíos y retos o aprendizajes que Dios nos manifiesta en nuestro presente. Y entonces sí, es muy válido que todo mundo nos acerquemos a la escritura. Todo mundo nos habían criticado hace mucho tiempo diciendo es que no, a los católicos no los dejan leer la Biblia. No, 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 al contrario. Siempre la iglesia nos ha exhortado a acercarnos a leer la Sagrada Escritura, a comprenderla, a vivirla y también a transmitirla. Pero hay que saberlo interpretar y por eso siempre se nos ha invitado a nivel iglesia interpretarla como comunidad que somos. Ahora bien, en resumen, lo que hemos visto hasta este momento, el espíritu influye, el agiógrafo escribe, el resultado es la Sagrada Escritura, con sus géneros, sus sentidos, con la manera literal, la manera espiritual. Y la hermenéutica y la exégesis son las herramientas que ocupa la iglesia y que ocupamos tú y yo para comprender con el mismo espíritu lo que Dios Espíritu Santo y Dios ha venido revelando a través de la historia. Y ahora sí, ya sea de manera individual o de manera colectiva, pero siempre tenemos que estar comprendiendo lo que es este trabajo hermenéutico y exegético. Ahora bien, por tanto, todos debemos acercarnos a la escritura, leerla, comprenderla y vivirla, pero no es correcto hacer propias interpretaciones que pueden llevarnos al error. ¿Sí se entiende? Entonces, todos tenemos que acercarnos a la Sagrada Escritura. ¿Dónde está precisamente la columna vertebral del error de los hermanos que optaron por la Reforma Protestante? Hacer sus propias interpretaciones. Suponer que ellos están entendiendo la Sagrada Escritura así como su mente se los hace creer y entonces empezar a generar nuevas doctrinas que Cristo no dio, que Cristo no propuso y menos que dio a sus apóstoles y que estos las hayan transmitido a la iglesia. Ese es el gran error de la Reforma Protestante. Ahora bien, la interpretación bíblica entonces, para poder hacer la interpretación bíblica, se debe de tener el espíritu adecuado, lo dice la iglesia, con el mismo espíritu con que fue escrito. Ya San Pedro nos va ahorita a explicar ciertas cosas. ¿Cuáles? Por ejemplo, dice San Pedro. El propio San Pedro reconoce, por ejemplo, que las cartas de San Pablo no son fáciles de entender y desde ese entonces señala cómo esa dificultad puede dar lugar a que algunos hagan interpretaciones torcidas, como efecto ocurre actualmente. Ya San Pedro desde hace mucho nos hacía ver esto, no sé por qué hoy nos oculta esta parte, pero bueno, aquí la pasamos. Muy bien, y ya San Pedro entonces nos comenta lo siguiente.
En 2 de Pedro 3, 15, 16, consideren que las demoras de nuestro Señor son para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que le fue dada, e insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen con las demás escrituras. Es decir, ya en la iglesia naciente, esto que hacen algunas personas de interpretar la Biblia a su entender y libremente, los lleva al error, los lleva a la mala interpretación. Muy bien, entonces de aquí la importancia de que se da a la interpretación de las escrituras en la iglesia naciente. Y créeme que San Pablo, créeme que San Pedro, créeme que cada uno de ellos estaban muy atentos a que no se hicieran malas interpretaciones de la Sagrada Escritura. Y todo incluso lo encontramos en la misma iglesia naciente desde los mismos escritos de la Sagrada Escritura. Voy a poner 3 ejemplos. El primero va hacia Hechos de los Apóstoles 8, del 25 al 40. No sé si recuerdas que el Espíritu envía a Felipe a caminar junto a la carroza del etíope, aquel sirviente de una de las reinas de Candace, si no me recuerdo, y este etíope va leyendo las escrituras. Del 25 al 40 podemos leer esto, pero yo quise resaltar el verso 30 que dice, Felipe se le acerca y le pregunta al etíope, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y entonces el etíope responde, ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Este entiendes lo que estás leyendo se llama hermenéutica, perdón, exégesis, es decir, el texto, la literalidad del texto, lo que el etíope está leyendo, lo que trata de comprender, porque incluso le responde el etíope a Felipe, ¿el que lo escribe habla de sí mismo o habla de otro? Estaba ya en el pasaje de Isaías 61:1, si no mal recuerdo. Y entonces lo que hace Felipe es una hermenéutica. Se lo empieza a explicar y le empieza a explicar desde Moisés, pasando por todas las escrituras, lo que es el Cristo y a lo que vino el Cristo. ¿Sí me explico? Eso es la hermenéutica y la exégesis. Vamos con un segundo ejemplo, pero ahora vamos a pasar con el mismo Jesús. El mismo Jesús realiza de manera profunda y plena, como exégeta, la hermenéutica en toda su vida pública. Basta citar Lucas 4 del 16 al 20, que también lo vas a recordar, porque es cuando Jesús precisamente llega a la sinagoga. Le dan el rollo de Isaías, aquel que está, mira que ese es el de 61:1, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha mandado precisamente a la liberación de los pobres. Y efectivamente aquí lo que sucede es que Jesús termina diciendo, esta profecía se está cumpliendo en este momento. Y resulta que Jesús explica en este momento el texto que está leyendo. La exégesis va hacia que está leyendo el texto, explica lo que literalmente está escrito, le da el sentido precisamente, y no solo ello, hace una hermenéutica explicando que para ese momento, en tiempo y forma, esa escritura se estaba cumpliendo. Así como estos dos casos, en la iglesia va a ser mucho, toda la Sagrada Escritura es necesaria analizarla en cuanto al concepto exegético, cuándo se escribió, por qué se escribió, quién escribió, con géneros literarios, todo ello. Y después viene el proceso de la interpretación, que ahí es precisamente donde está, vamos a llamarle así, la diversidad en la manera de pensar de muchas congregaciones religiosas. Porque cada quien hace una interpretación a como su mente, iba yo a decir a como Dios les da a entender, pero no, porque precisamente no lo hacen como Dios les da a entender, lo hacen a su libertad, a su conveniencia, y eso es lo que ha venido precisamente, dice San Pedro, a torcer la escritura. Cerramos con un tercer ejemplo que también es muy atinado y muy bueno, que es el de Lucas 24 del 16 al 21. ¿Se acuerdan? Es el de los discípulos de Emaús, cuando ya Cristo pasa por la pasión y muerte, los discípulos van de regreso a un pueblo que está como a unos 12 kilómetros llamado Emaús, ¿sí lo recuerdan? Y entonces ellos van caminando y Jesús se les acerca en el camino. Fíjense que este texto también es muy profundo en cuanto a la exégesis y la hermenéutica. ¿Por qué? Porque Jesús les pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué van tan tristes? Casi, casi. Y ellos le responden en el verso 19, ¿eres el único peregrino que no se ha enterado de lo que pasó?
Ah, caray, pues, ¿qué pasó? Y entonces empiezan a explicar que Jesús de Nazaret, que era una persona, pues, grande en milagros y grande en el favor de Dios, había sido preso por los fariseos, lo habían matado y lo habían crucificado. Y Jesús entonces les responde en el 25, fíjense, qué poco entienden ustedes las escrituras. Y otra cosa importante, y qué tardos de corazón para creer. Fíjate, qué poco entienden ustedes las escrituras. Quiere decir que entonces de buenas a primeras, cualquier persona de repente cierra los ojos y ya automáticamente está pleno en el conocimiento de Dios. No, eso lo tiene que hacer con el mismo espíritu que fue escrita la Sagrada Escritura. Y en el número 27, en el verso 27 dice, y empezando por Moisés y continuando por los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Entonces, ¿qué es el proceso exegético? el texto, lo que se hablaba de Jesús en el Antiguo Testamento, aquel que iba a nacer de una virgen, aquel que iba a padecer según Isaías, aquel que vino a anunciar la buena nueva a los pobres, todo esto precisamente que las mismas escrituras hablaban de él, la Pascua del Éxodo, todo esto que la escritura hablaba de él, Jesús se los dice en cuanto a la exégesis, les dice, qué poco entienden ustedes las escrituras, pero más aún, qué tardo, dice, y qué tardos de corazón para creer. En otros momentos también le ponen qué duros de corazón para creer. Así es que entonces debemos de comprender que el proceso exegético implica que el espíritu y la disposición al espíritu de nuestra parte para comprender aquello que el Cristo le enseñó a su iglesia, a los apóstoles, y estos a los padres apostólicos, y estos a la iglesia católica. ¿Sí me explico? ¿Y qué es lo que hace posterior Jesús? Una hermenéutica bíblica. Les empieza a explicar todo lo que hablaban las escrituras sobre él. ¿Sí se va entendiendo? Ahora nos estamos acercando a este momento. Mira, por lo tanto, no basta con la labor exegética. Mande, Marilia, ¿ibas a comentar algo? Abre tu micrófono si me ibas a comentar algo. Bueno, mientras lo abre, no basta con la labor exegética, porque corremos el riesgo de solo hacer un estudio histórico y sociocultural. Ya lo veíamos cuando nos planteaban el concepto de, por ejemplo, la creación. Si tú nada más ves la creación suponiendo que es un hecho científico, obviamente no vas a comprender cuál es el sentido espiritual del texto. Si el sentido literal está escrito, lo que dice ahí, pero no comprenderás más allá. Me avisas, Marilia, si quieres comentar algo. Bueno, pues de la misma forma, no podemos realizar solo el proceso hermenéutico, que es lo que sucede con las congregaciones que están surgiendo en este último siglo, del año 1800, 1900 y 2000. ¿Por qué? Porque las personas que se sienten ahí iluminadas por el Espíritu hacen un proceso hermenéutico dejando atrás toda la exégesis, dejando atrás toda la historia de la iglesia, dejando atrás todo el proceso de la salvación, la historia de la salvación que Dios reveló a través de los tiempos. Así es que de la misma forma no podemos realizar solo el proceso hermenéutico sin tener en cuenta la exégesis, pues como se ha dicho, un texto sin contexto solo es un pretexto. ¿Sí vamos bien? Ok, pues continuamos entonces y mira, así entonces, la exégesis y la hermenéutica son pasos obligados para realizar una adecuada y correcta interpretación del texto bíblico. A manera de experiencia y de testimonio, tengo una amiga muy mi amiga de toda la vida, que ella es testiga de Jehová y cuando recién empezamos a tener esta amistad, yo le preguntaba que qué hacían ellos en cuanto a la exégesis y la hermenéutica bíblica. Bueno, con estas palabras dijo, ¿qué es eso? Así dijo, ¿qué es eso? Y sin embargo son estudiantes de la Biblia. Entonces, hay personas que de repente, de buenas a primeras, toman la Biblia, hacen una congregación religiosa y empiezan a predicar. Y eso los puede llevar, como dice San Pedro, a hacer interpretaciones torcidas y por ende al error. Así entonces regresamos otra vez al Catecismo de la Iglesia Católica, otra vez en el 119, pero ahora lo volví a poner en azul. ¿Por qué? Porque decíamos, a los exégetas toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura.
de modo que mediante un cuidadoso estudio puedan madurar el juicio de la Iglesia. Pero en azul, la segunda parte dice, todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, a la Iglesia que Cristo fundó, y ahí es, como dice mi mamá, donde la puerca torció el rabo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, no, yo lo voy a interpretar, yo lo quiero entender y yo lo hago a mi manera. No, todo queda sometido precisamente a la congregación, a la Iglesia, al cuerpo de Cristo, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Y esto es lo que tú y yo tenemos que comprender, para que siempre que hagamos una interpretación a través de la exégesis bíblica, siempre sea en comunidad con la iglesia que Cristo fundó y con lo que la iglesia ha enseñado siempre. Así entonces, llegamos a este momento que para mí también es muy importante. En ese sentido, fíjate, la Pontificia Comisión Bíblica, entonces existe en la iglesia vamos a llamarla así, un apartado, un lugar, un grupo de personas que se dedican específicamente a comprender la exégesis y la interpretación bíblica, sí. Claro, los padres de la iglesia, los padres apostólicos, la patrística en general, la historia de la iglesia, los concilios, pero en su general se le llama la Pontificia Comisión Bíblica. Nos indica que, por medio del texto, la interpretación de la Biblia en la iglesia, que la iglesia promueve el estudio de la Sagrada Escritura, orientando su interpretación con los métodos y acercamientos que ayuden a comprender de una mejor forma el texto bíblico. Aquí está, miren, es un acta y documento pontificio, se llama la interpretación de la Biblia, y aquí está el enlace. Este enlace lo voy a poner como tarea para que le des un clic ahorita que suba el video y descargues este PDF, y ahí vienen los métodos para poder hacer una exégesis y una interpretación sana y guiada por el Espíritu Santo en el cuerpo místico de la iglesia que Cristo fundó. Si vamos bien, entonces no es que a Juan Carlos se le ocurra, él hace bonitas interpretaciones y yo por eso estoy en un curso con él. No, todo es, en este caso, el catecismo de la Iglesia Católica, lo que hablan de todos los concilios, la historia de la Iglesia, y en este momento la Pontificia Comisión Bíblica. ¿Qué nos propone la Pontificia Comisión Bíblica? Aquellas personas que hacemos o intentamos estar acercándonos siempre a la exégesis y a la hermenéutica bíblica. Mira, si bien la comisión no presenta un único método o acercamiento, sí pide evitar varios errores. Y estos son, el primero, evitar una lectura fundamentalista del texto, una interpretación que tome al pie de la letra lo escrito sin fijarse en su contexto. Un ejemplo muy marcado ahorita de los pentecostales es que dicen, fíjate la doctrina, es que la Iglesia Católica está en un error porque ellos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Caray, y entonces ¿cómo es? Tienes que bautizar en el nombre de Jesús. ¿Y eso por qué? Porque en Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro les dice que como quienes había bautizado y dicen, no, pues no sabemos ni cómo está el asunto, los bautizaron en el nombre de Jesús. ¿Sí me explico? Pero Jesús les dijo allá en Mateo 28:20, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, tomar la lectura fundamentalista, así literal, es lo que lleva al error a muchas congregaciones protestantes. Pero de ahí surgen doctrinas nuevas, y estas doctrinas nuevas, entonces sí dicen, tú eres católico, yo soy, por cierto, se autonombran cristianos, ¿no? Los evangélicos, los protestantes, cristianos somos todos los que creemos en Cristo. La iglesia católica, el cristianismo es la iglesia católica, es su esencia. Pero entonces, para hacer diferencia, dicen, no, ustedes bautizan así, no valió, nosotros bautizamos así, sí vale. Cosas así. Eso, la verdad, el Espíritu Santo ni lo guía, ni lo ha propuesto, y ni siquiera es el espíritu con el que se escribió o con el que se inspiró para escribir la Sagrada Escritura. Por eso propone la comisión, eviten eso, por favor. Segundo, la comisión pide respetar el texto, no hacer decir al texto aquello que no dice. ¿Sí me explico? Es decir, el texto no dice esto, entonces no lo obligues a decir cosas. Es que si no dan el diezmo, le están robando a Dios porque así dice. Pues sí, pero ese es el sentido literal. ¿Comprendes cuál es el sentido espiritual? Y como esto ni siquiera lo tienen en la mente, aunque tienen teólogos protestantes, lo hacen con una teología pues muy convenenciera, muy fundamentalista. Que por cierto, en estos últimos videos que he estado viendo y libros que he estado leyendo, ahora ya lo quieren voltear. No, es que la Iglesia Católica es fundamentalista y cosas así. Pero bueno,
Finalmente nos dice, de igual forma pide no manipular el texto a nuestro antojo o por un interés privado, que esa es la gran problemática también de muchas congregaciones. Asimismo, por otro lado, la comisión nos recuerda que por ser hombres y mujeres de fe, para nosotros la Biblia no es un simple manual de relatos literarios, es la palabra de Dios. Precisamente para nosotros es la palabra de Dios. Y déjame decirte que ahora los evangélicos agarraron también un momentito de decir, no, nosotros solo la Biblia. Si no está en la Biblia, no lo creo. No, esa radicalidad también nos está afectando mucho. Nosotros sabemos que la palabra de Dios ciertamente son los textos bíblicos. Además, pero también, como nos comenta la comisión, una interpretación correcta del texto bíblico toma en consideración el trabajo exegético y hermenéutico. Se fija en el texto, en la traducción realizada del hebreo o griego, estudia los personajes, a las referencias históricas, el estilo literario, el género y lo que se sabe del autor, su contexto. La iglesia, créanme que es la primera, y por eso Dios confía esto en la iglesia, porque es la primera en buscar el espíritu adecuado en esta doctrina que se queda a través de la Sagrada Escritura. Ahora bien, una correcta interpretación bíblica nos planifica en el misterio del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Nos recuerda que somos creyentes y por ello el estudio y lectura de la Biblia nos muestra la palabra de Dios, nos muestra la palabra de Dios, nos acompaña en nuestro camino de fe e ilumina nuestra vida. Por eso la invitación es sí, estos cursos bíblicos son muy buenos y acerquémonos mucho a la Sagrada Escritura. De esta forma reconocemos que el fin último es acrecentar la fe del pueblo de Dios en unión con el magisterio de la iglesia. ¿Sí vamos bien? Empezamos a cerrar de la siguiente forma. Mira, déjenme mover esto. Quedan aproximadamente 10 minutos. Dice, sin embargo, la fe cristiana, y esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 108, fíjate, esto es muy interesante. Sin embargo, la fe cristiana no es una religión de libro. El cristianismo es una religión de la palabra de Dios. Y tú y yo conocemos, comprendemos y vivimos la palabra de Dios. No de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. ¿Sí? Es decir, ciertamente para nosotros la máxima, nuestro régimen en cuanto a la doctrina que Cristo plantea es la Sagrada Escritura, pero nosotros sabemos que Cristo también y Dios mismo se manifestó de muchas otras formas. Vamos a continuar con aquel texto que estábamos viendo de los discípulos de Emaús. ¿Te acuerdas que Jesús les va explicando las Escrituras? Y cuando ya llegan a Emaús, él hace como que ya se va y le dice, no, 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 quédate con nosotros. Y entonces ya es tarde y él se queda con ellos. En el verso 30 dice, y esto sucedió, mientras estaban en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Y en el 31 dice, y en ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero ya había desaparecido. ¿Sí se acuerdan? Ahora ven el 32, importante lo que dicen los discípulos de Maús. Entonces se dijeron uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y por eso el 108 del Catecismo de la Iglesia Católica dice, es que el cristianismo, el catolicismo es más que la religión de un libro, ¿sí me explico? Pero la palabra de Dios es nuestra base, sí, pero tenemos que trascenderlo, porque si no, se queda en puras letras muertas. Y me aferro a la letra literal y entonces no estoy comprendiendo este sentido bíblico. Y lo mismo sucedió con los apóstoles. ¿Te acuerdas que Jesús resucitado, decíamos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el 108, para que las escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas escrituras. Y entonces aquí nos proponen igual, en Lucas 24:45, sucede que posterior los discípulos de Maús regresan a decirle a los apóstoles y entonces Jesús se les aparece a los apóstoles. En el verso 44 dice, Jesús les dijo, todo esto se los había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos referente a mí. Sí, es verdad, la exégesis y la hermenéutica bíblica, pero más aún, entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras.
Y esto es el gran milagro de la iglesia, que Cristo le da esta verdad a la iglesia y la iglesia la ha transmitido por más de 2000 años, siempre fiel al misterio de la encarnación y de la redención de Cristo. Así entonces empezamos a cerrar diciendo, te voy a invitar a que leas precisamente el documento de la Pontificia Comisión Bíblica y que precisamente vamos a empezar la siguiente parte con nuestra cuarta, o la siguiente semana, con nuestra cuarta parte de lo que es nuestro curso bíblico. La Biblia, pero ya en mi persona, que trasciende en mí lo que se llama ascética. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces no tiene caso que tú y yo seamos doctores en teología y que sepamos la Biblia por al dedillo y con citas bíblicas y demás, si no transforma nuestra vida en el cuerpo místico de Cristo, en la iglesia. Así entonces, mira, aquí ya lo puse a propósito para que no me pase lo de la semana pasada. Te voy a poner ese link y tú en el video que ahorita voy a poner en YouTube, vas a darle clic al link que te va a mandar a esta página, la interpretación de la Biblia en la iglesia, de la Pontificia Comisión Bíblica. Le vas a dar clic aquí, mira, en esta flechita ya está checado, no tiene virus ni nada y además porque es un documento oficial. Le das clic aquí y tendrás el PDF de la hermenéutica y de la exégesis bíblica, lo que la iglesia nos pide para hacer una sana y correcta interpretación bíblica. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Aprovecho para saludar a todas las demás personas que se conectaron. Hola, hermanita José. Hola, hermano Jesús. Hola, hermanita Angélica. ¿Cómo están? Hola, hola. Hola, hola, me da mucho gusto saludarles. Y les digo que ya estamos ahorita llegando. Fíjense, este curso lo dividimos en 4 grandes bloques y les decía yo que el tercero, que era el de la revelación e inspiración, era lo que nos iba a abarcar un poquito de tiempo. Pero viene un cierre muy bonito de nuestro curso bíblico, que es la vivencia de la palabra. De nada sirve que, insisto, seamos estudiantes de la Biblia si no transforma nuestra vida, si no es algo que ha venido a inyectarnos fuertemente en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, y no estamos ayudando a extender el reino de Dios, que precisamente que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Muy bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, nos quedan unos 3, 4 minutitos, algún comentario. No, yo no. Muy bien. Así entonces, haremos sí alguna interpretación, alguna exégesis la semana que viene de un texto, pero no con la intención de volvernos exégetas ni teólogos, sino con la intención de empezar a darle este sentido que el Espíritu Santo, a través de la gracia y a través de nuestra disposición en la fe, puede hacer que se transforme aquí adentro y entonces sí, cumplir aquello que Cristo nos dijo de vayan por todo el mundo precisamente y anuncien lo que yo les he enseñado, pero siempre guiados por aquel pastor que Cristo deja. Pedro, ¿me amas? Allá en el Evangelio de San Juan 16, creo en adelante. No, 22, si no me recuerdo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y yo quiero ser de este rebaño, de las ovejas de Cristo, porque Cristo le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. ¿De quién son las ovejas? De Cristo. ¿Sí me explicó? Ah, bueno, pues yo quiero estar en el rebaño de donde está Pedro, porque a Pedro le encargó precisamente Jesús sus ovejas, apacienta mis corderos. Ciertamente la hermenéutica y la exégesis bíblica te van a invitar siempre a estar unido, inyectado en la iglesia. Difícilmente para mí, una persona honesta de corazón y que comprende lo que es la exégesis y la hermenéutica, podrá el día de mañana decir, me retiro de la iglesia porque el Espíritu ya me inspiró y ahora sí ya entendí la verdad. No, no, no. La misma escritura, lo vamos a hablar la semana que viene, nos advierte de ello. ¿Estamos de acuerdo? Pues bueno, me da mucho gusto saludarles. Muchas gracias por conectarse. No pierdan de vista que en un momento que suba el video, tienes que darle clic para que puedas descargar este documento de la Pontificia Comisión Bíblica. ¿Sale? Todo esto es, insisto, documentos de la iglesia que Cristo fundó, la iglesia, la única iglesia, la iglesia católica. ¿Va que va? Pues muchas gracias, cuídense mucho, pórtense bien y si Dios nos permite, nos vemos la siguiente semana. Dios los bendiga a todos. Hasta luego. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós. Gracias, buenas noches a todos.